Amén. Queremos llegar a ese día donde podamos adorarle. Y por eso vamos a decir, queremos ver a nuestro Rey reinando. Y que toda la gente pueda reconocer la grandeza de nuestro Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al reino. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al reino. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al reino. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al reino. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, la fortaleza, todo está Amén. Con nuestro Señor las montañas verdes, la gente puede reconocer de su amor. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Paz a vosotros, hermanos. Una vez más estamos aquí para compartir la bendita palabra del Señor en este precioso sábado en la tarde. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vamos a orar por la palabra del Señor. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito seas porque eres bueno, porque eres grande, porque nos das permiso una vez más de abrir tu palabra para que podamos meditar en ella y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Usa el instrumento esta tarde, te lo suplicamos, toca nuestra mente y corazón y que cada uno podamos recibir la bendición que cada uno necesitamos. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para esta tarde se intitula ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Los seres humanos somos curiosos, nos gusta indagar, nos gusta investigar. Por naturaleza, cada uno del ser humano es así. Y lo mismo sucede, hermanos, en la vida cristiana. Anhelamos encontrar respuestas a nuestros interrogantes. Una de esas preguntas que de vez en cuando nos vienen a la cabeza es esta. ¿Por qué debo dar diezmo y ofrenda a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué debo hacerlo? Son preguntas que muchas veces suben a nuestra mente, pero a la luz de la palabra veremos algunas bases fundamentales
para presentar diezmos y ofrendas. La primera base, reconocimiento y gratitud. La raíz de la gratitud es la sencillez de corazón, la cual nos lleva a reconocer con madurez el valor de lo que ahora tenemos y antes no teníamos. Acompáñenme al Salmo capítulo 8, el Salmo capítulo 8, versículo 1 al 9. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 8, versículo 1 al 9. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vemos la grandeza divina y la grandeza humana. En el verso 4, David se hace una pregunta, y volvamos a leerlo. Dice David, digo, me pregunto, pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Dice David, no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta que somos los mortales. Nuestro reconocimiento, Dios nos hizo. El versículo 5 en su primera parte dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Podemos decir, nos ha creado casi igual al Señor. Somos un poco menor. Dios nos cuida. Mira la segunda parte del verso 5, y lo coronaste de gloria y de honra. Nos trataste como a reyes. Bendito el Señor. Dios nos protege. Dios nos da bienes. Mire el verso 6 en su segunda parte. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Eso es lo que el Señor ha hecho. Por eso el rey David venía y hablaba de la grandeza de Dios, pero también de la grandeza humana. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro corazón reconocimiento y gratitud hacia nuestro buen Dios por lo que Él ha hecho. Mire Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 18. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio 8:18. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres como en este día. No debemos olvidarnos de Dios. ¿Por qué es que no nos debemos olvidar de Dios? Debemos recordar algo que acabamos de leer. ¿Y qué es? Que Dios nos da la fuerza. Dios renueva nuestra fuerza para hacernos prosperar. Ese es nuestro Dios. Volvamos a leer el versículo. Mire, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Por eso nosotros debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios. Debemos tener gratitud en nuestro corazón hacia Él. Y es que, como el apóstol Pablo bien lo decía, Dios nos dará todo lo que nos haga falta. Tenemos que tener esa certeza. Y vámonos allá a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mire, Filipenses 4:19, lo que dice: mi Dios, pues,
Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió este texto, hermanos, porque les hablaba a los filipenses diciéndoles esto en forma de gratitud. ¿A qué? A la ofrenda que ellos le enviaron. Mire el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo por eso estaba muy agradecido y les decía estas palabras a los filipenses. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el aroma suave de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Así lo recibió el apóstol Pablo. Así fue como él mostró gratitud hacia aquella actitud que tuvieron los filipenses para con él. Entonces, una pregunta de conciencia. Vamos a ver. Salmo capítulo 116 y versículo 12. Salmo 116 y versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Una vez más, mire la pregunta de conciencia que debemos hacernos. El salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa pregunta debemos hacernos cada uno, de recibir el aire que respiramos, de estar vivos, de recibir todo lo que el Señor nos da. Ahora es la pregunta que usted y yo debemos hacernos. ¿Qué pagaré yo a Jehová? Podemos unirnos a la respuesta de David. Acompáñenme a primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 14. Primer libro de Crónicas, en su capítulo 29 y versículo 14. Dice a la letra así la palabra del Señor. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Reconocimiento. Tú nos diste todo. Gratitud. Ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Los diezmos, las ofrendas, los pactos, las promesas, los votos, todo lo que nosotros hacemos a Dios, todas nuestras dádivas deben ser expresión de gratitud y de reconocimiento al gran cuidado por todas las bendiciones recibidas de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra actitud. Segunda base, como señal de lealtad y obediencia. Levítico capítulo 27, versículo 30, el Señor hace un pedido. El pedido de Dios es claro, definitivo y justo. Levítico capítulo 27 y versículo 30. Dice así la palabra del Señor, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Aquí en Levítico 27:30 el Señor es claro, definido y justo. La 10ª parte me pertenece. Así de claro, así de sencillo. Por eso, acompáñenme a este pasaje de Malaquías, que es muy conocido por el pueblo del Señor. Malaquías en su capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice Jehová. Y probadme ahora en esto,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Las instrucciones del Señor son precisas. En el verso 8 el Señor dice, y es claro, me han robado porque no han diezmado ni ofrendado. Y en el versículo 9 el Señor dice algo. Hay sentencia para el que no lo hace. ¿Y cuál es la sentencia? Jehová maldijo al pueblo y a la nación. Pero en el verso 10, hermanos, ¿qué podemos ver nosotros? En el verso 10 podemos ver que Dios reta al pueblo. Dios desafía al pueblo. ¿A qué lo desafía? A que diezmen. Y Dios hace una promesa. No les faltará alimento. Las ventanas de los cielos serán abiertas para bendición en todo sentido para ustedes. Y en el versículo 11 y en el verso 12, Dios promete, primero, alejar las plagas de insectos de todos los campos. Y segundo, serán ustedes un país hermoso, dice el Señor. Tercero, las naciones los considerarán muy dichosos, muy felices. Y cuarto, Dios finaliza con juramento, que Él lo hará. Y si Dios ha dicho que Él lo hará, tengamos la certeza y la seguridad que el Señor lo hará. Pero Dios está probando la fe, el amor, la consagración, el corazón de cada uno de sus hijos. Vamos a ver un pequeño ejemplo, hermanos. Acompáñenme allá a Génesis, capítulo 4, versículo 4 y 5. Génesis 4, versículo 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín y Abel fueron probados en sus ofrendas. A Caín le pasó algo que él no se esperaba. Caín fracasó. Hizo lo que le parecía bien según su criterio. Vea el verso 7. Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si no hicieres bien, Caín hizo lo que como él quiso. Caín ofreció como a él le pareció. En cambio, Abel triunfó. Fue leal, obedeció y hizo lo que el Señor pedía. Por esa razón, Dios lo aprobó. Mire, volvamos a leer el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel fue espontáneo, Abel fue voluntario, lo hizo con un espíritu pronto, un espíritu de obediencia, un espíritu de gratitud al Señor. Al ir viendo entonces cada uno de nosotros el Dios tan grande que tenemos, podemos, hermanos, pensar en actuar, devolviéndole lo que a Él le pertenece, haciéndolo con exactitud, con puntualidad,
con fidelidad, pues es para el mismo reino de Dios, es para la extensión de su reino, es para que el evangelio sea propagado, es para que el evangelio sea predicado y hay aquellos corazones que el diablo tiene, hermanos, cegados, que el diablo tiene presos en cárceles de orgullo, en cárceles de vanidad, en todo tipo de cárcel donde están presos y necesitan ser liberados. Pero para ello es necesario predicar el evangelio y para ello es necesario también el mantenimiento. Qué hermoso el poder nosotros entender y comprender esta parte y asimilarlo, sintiéndolo y diciendo no. Yo voy a devolverle a mi Señor lo que a Él le pertenece. Tercero, Dios nos da ejemplo. ¿Y de qué manera Dios nos da ejemplo? En el cielo, hermanos, la ley es dar. La ley del cielo es dar. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16. De memoria lo podríamos decir, pero leámoslo. Dice a la letra la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da el ejemplo. Dios dio todo lo que tenía, su único, el unigénito Hijo, a Él. Él lo dio por la humanidad, a Jesús nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, los ángeles dan alabanza a nuestro Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Mire lo que dice así la palabra del Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchos ángeles alababan a Dios cantando, porque esa es la ley de arriba, dar. Y los ángeles cumplen esa ley de Dios también. Le dan a Dios. ¿Y qué le dan? Alabanzas. ¿Y cómo lo hacen? Cantándole al Eterno, al Todopoderoso, al Creador del universo. Las estrellas también lo hacen y ellas dan luz. Vamos allá al Salmo 148. Salmo 148. Mire lo que dice. Versículo 3 al 6. Salmo 148, versículo 3 al 6. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Muy bien, las estrellas alaban al Señor dando su luz, porque esa es la ley, dar. Ellas dan luz. Podemos ver que tanto las estrellas, las plantas, las flores, los ríos, todo lo que has creado, todo en sí, existe para servir a la humanidad, para servir a nuestro Dios. Lo alaban de la forma en que fueron creados. El apóstol Pablo, hermanos, nos invita a ser felices a través del dar. Mire lo que dice el libro de Hechos en su capítulo 20 y versículo 35. Hechos 20, 35. Muy bien, ¿qué dice así? Entonces, el escribano, Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión a las palabras del Señor Jesús, probablemente citando Mateo capítulo 10, versículo 8.
Y dice el apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Dicho de otra manera, hermanos, es de mayor bendición cuando damos, aunque cuando recibimos es de bendición para nosotros, pero es de mayor bendición dar. Damos con el corazón y al dar con el corazón recibimos también nosotros bendición. Y es que el apóstol Pablo, hermanos, él dio su vida. Él le dio al Señor todo lo que él tenía. Lo dio sin reparo. Lo dio voluntariamente, porque él llegó a entender quién había muerto por él, quién había dado su vida por él. Por eso el apóstol Pablo lo escribe y nos invita, citando las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y es que tenemos que tener claro algo. Definitivamente, hermanos, el Señor no usa dinero. Él no necesita el dinero palpable, tangible. Él no lo necesita. Pero Dios, hermanos, sí anhela salvarnos. Ese es su anhelo. Él anhela que la humanidad sea salva. Pero requiere nuestro corazón, nuestra entrega incondicional. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, que nosotros seamos entregados, nos entreguemos de corazón incondicionalmente a nuestro Dios. Y vamos allá a Proverbios, porque la palabra de Dios hay que citarla. Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. La primera parte del texto. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos está diciendo, prométeme que pensarás en mis consejos. Dicho de otra manera, prométeme que vas a analizar, vas a seguir, vas a hacer caso, vas a poner en práctica todo lo que está escrito en mi palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Quien es fiel, hermanos, en lo poco, se prepara para su fidelidad y va a ser mayor en el reino. ¡Qué hermoso! Quien es fiel en lo poco, se prepara para una fidelidad mayor en el reino. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Mateo capítulo 25, Mateo 25 y versículo 21. Mateo en su capítulo 25 y versículo 21. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas estas palabras. En lo poco has sido fiel. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Estás aprobado. Pasaste la prueba. Pasaste la prueba en algo pequeño en lo que fuiste probado. Y lo hiciste de corazón, lo hiciste conscientemente, voluntariamente, convencido de lo que estabas haciendo, porque lo hacías para Dios, lo hacías para mí. Entonces, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Entra en el gozo de tu Señor. Podemos decir entonces que en el sistema de los diezmos y las ofrendas, vemos que nuestro Dios nos invita a una asociación. El que es dueño de toda la riqueza, hermanos, nos invita a participar de las inmensas bendiciones que Él es capaz de derramar sobre todos aquellos que son fieles en lo poco. Dios, hermanos, ve la intención. Dios analiza el corazón. Dios mide el corazón de cada uno, sopesa. Y Él sabe y ve nuestra actitud y nuestro proceder. Por eso, hoy en la gracia, en el siglo XXI en el que usted y yo estamos viviendo, Dios nos pide que lo hagamos, pero que lo hagamos con alegría y abundantemente. Acompáñenme a segunda carta al apóstol Pablo,
a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 9, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy en la gracia, el Señor nos pide que lo hagamos voluntariamente, con ánimo pronto, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con abundancia de espíritu, que seamos generosos. Cuando usted y yo amamos a Dios y le creemos a lo que Él dice en su palabra, nuestra actitud debe ser dar con alegría y abundancia, con un espíritu lleno de gratitud. Porque, hermanos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso hasta el día de hoy. Desde que usted lo conoce, desde que yo lo conozco, nuestro Dios ahí nos ha acompañado, ahí ha estado con nosotros, ahí ha estado al lado de cada uno de nosotros. No nos ha desamparado, no nos ha dejado, ni a nuestra simiente, ni a nosotros. ¿Por qué entonces no aplicar con amor, con gratitud, con un espíritu de humildad y de sencillez? Hay motivos, mis hermanos, hay motivos para dar a Dios. Miren, reconocimiento y gratitud, lealtad y obediencia. Dios no es injusto. Dios no es que sea un Dios déspota que exige, que pide. No, Dios, hermanos, es recíproco. Dios lo que espera un pueblo que dé el reconocimiento a Él como Él se lo merece, pero que a la vez sea un pueblo agradecido, que sea un pueblo leal, que no sea un pueblo que cambia de forma de pensar a cada instante, no, que sea un pueblo leal y que sea un pueblo obediente a su palabra. Ya lo dijo el apóstol Pablo, todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Y vimos cómo en el antiguo pacto el Señor se manifestaba y el Señor hacía promesa y prometía y cumplía y muchos recibieron esa bendición. Hoy nosotros en la gracia, hermanos, también podemos disfrutar de esa rica y abundante bendición que el Señor nos ofrece, pero nos dice, hazlo con alegría. Hazlo abundantemente, con un espíritu de gratitud, de reconocimiento, de lealtad, de obediencia. Recordemos entonces, hermanos, el ejemplo, aquel ejemplo que vimos, y vayámonos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Hebreos en su capítulo 11 y versículo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La palabra de Dios no se queda con nada. La palabra de Dios declara todo. Dios aprobó la ofrenda de Abel. Hermanos, y llegó a tener testimonio de un hombre justo delante de Dios. Que de esa misma manera nuestro Dios apruebe nuestros diezmos y ofrendas. El alma generosa será prosperada, dice Proverbios 11:25. Decimos amén, que así sea. Vamos a hacer nuestra oración final para terminar. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado sea, Señor, porque eres bueno, porque eres grande. Hay razones para condescender con lo que tú nos pides. Hay razones de peso para que seamos hijos leales, obedientes, llenos de gratitud hacia ese Padre eterno, amoroso, que nos da el ejemplo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Permítenos ser ese pueblo que tú esperas que seamos. Ese pueblo entregado, ese pueblo que te ama.
Muchas gracias te damos, glorificamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Yo sé que mis hermanos de Centroamérica, ¿dónde están los hermanos de El Salvador? Levanten sus manos, los hermanos de El Salvador. ¿Conocen a los voceros de Cristo? Yo me quedé hermoso el día, no sé por qué. Los hermanos de Guatemala, ¿a dónde están los hermanos de Guatemala? Yo creo que conocen también el amor de Cristo, ¿verdad? Canten con nosotros. Amor inmensurable, amor que no tiene medida, que tiene un alcance enorme. Alcanza quien quiera seguir al Señor. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque mares se separen y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se termine las tardes de alrededor, y aun cuando sus criaturas no lo honren ni le admiren, su amor es tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Señor, tu amor es inmensurable. Y yo lo puedo sentir en mi vida porque me diste vida en Jesús. Y no hay temor en mi alma, porque sé que en ti, Señor, estoy seguro. ¿Cuántos dicen amén? Hacia amor tan glorioso, hacia amor tan sublime, que quiso redimir todo un pecador. Hoy con toda mi alma a él dirigirme, y en mi canción decirle, tu amor es mucho amor, porque puedo sentir